La siguiente historia tiene lugar entre el año 3000 a.C. y el 1517 después de Cristo. En este vídeo voy a contaros toda la historia de Arabia y Oriente Próximo y Medio durante la Edad Media. Empezaré con la Arabia anterior al Islam, luego pasaré al origen del Islam y finalmente os hablaré de la infinidad de califatos, emiratos y sultanatos que surgieron durante esos años. De lo que no hablaré en este vídeo será de todo lo relacionado con Al-Ándalus, porque de eso ya hablé en los vídeos de historia de España, que os dejaré en este enlace arriba. Sin más, vamos a empezar con un poco de geografía. Primero fijémonos en este vasto territorio casi desértico. Por un lado tenemos el Mar Rojo y el Mar de Adén conectados por el estrecho de Mandeb. Por otro, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, separados por el estrecho de Hormuz, y que dan al Mar Arábigo. Por toda la costa del Mar Rojo se extiende la llanura de Tijama, cuya región norte es llamada Hiyaz, y que es importante porque aquí está la Meca. El centro está compuesto por la gran meseta del Neyez, con los desiertos de An-Nafud al norte y el de Rub al-Khali al sur. Pequeña corrección, se pronuncia Rub al-Khali. Vivir en estas zonas era una tarea complicada, no como en la parte este o en la sur, territorio muy fértil gracias a las lluvias monzónicas y los oasis, de ahí que los romanos la llamaran la Arabia Feliz o Arabia Felix en latín. Es aquí donde está el actual país de Yemen, y de ahí destaca la región del Hadramut. Después de este repaso geográfico, vamos con la historia. Remontémonos al año 3000 a.C. más o menos. La península arábiga era una zona desértica donde vivían muchas tribus de lengua semita. Sí, tanto el árabe como el hebreo son lenguas de origen semita, vienen de la misma raíz. Estas lenguas se llaman semitas porque, según la Biblia, cuando pasó el gran diluvio, los hijos de Noé se repartieron y repoblaron el mundo, y uno de ellos, al que le tocó Arabia, fue a Sem, de ahí semita. Varios de estos pueblos semitas emigraron desde Arabia, y aquí encontramos varias ramas. Los semitas orientales fueron llegando a Mesopotamia por el año 2500 a.C. y comenzaron a convivir con los sumerios. Uno de estos semitas se hizo tan poderoso que levantó el imperio acadio hacia el 2300 a.C. y ese fue Sargón de Akkad. También en este grupo estarían los eblaitas. Los semitas occidentales se instalaron en Levante y fueron los cananeos, que incluye tanto a fenicios como hebreos, y los amorreos, de quienes saldrían los arameos o siriacos. El arameo sería lengua franca en todo Oriente Próximo desde el año 1000 a.C., así. Fue muy importante. Incluso se piensa que fue la lengua en la que habló Jesucristo, y un montón de pasajes de la Biblia y del Talmud fueron escritos en esta lengua. Por el año 2000 a.C., algunos semitas levantaron el reino asirio, y por el 1900 a.C., tribus amorreas tomaron el control de Babilonia, que empezó a despuntar especialmente con el rey Hammurabi. Aquello, en ambos casos, sería el inicio de dos grandes imperios que culminaría con la neobabilonia de los caldeos, otros semitas. Finalmente, los semitas del centro y sur serían los que se quedaron en Arabia, y esos fueron los que se llamarían árabes. Estos son los que nos interesan ahora. Esta gente ha pasado muy inadvertida en la historia porque se mantuvieron relativamente aislados y no hicieron nada relevante. Estaban ahí en el desierto con camellos todo el día. La gran mayoría eran nómadas, pastores y cosas así. Eran llamados beduinos. Estos tíos se montaban campamentos móviles y trasladaban rebaños de animales como camellos y dromedarios, buscando buenos pastos y oasis en los que descansar y comerciar. De estos animales obtenían todo lo que necesitaban: leche, carne, piel, transporte, y muchas de estas tribus también se dedicaban al saqueo y al pillaje, en plan bandas de forajidos. Sin embargo, sí que en el sur de la península arábiga comenzaron a formarse algunos reinos de importancia. Es famoso el mito del reino de Tamuz. Su origen pudo haber estado en el este de Yemen, pero sus gentes acabaron mudándose al norte y desapareciendo. También griegos y egipcios tuvieron relaciones con el reino de Aad, cuya capital era Ubar. También estaba situado por la misma zona, y algunos dicen que Tamuz y este reino eran lo mismo. Según la leyenda, su civilización se jodió por una lluvia de meteoritos y tormentas de arena. De hecho, aquí surge el mito de Hiram de los Pilares,
pilares. Es como la Atlántida pero en el desierto, y fue popularizado por el libro de las Mil y una Noches. Se cuenta que el gobernante de esta ciudad de altos pilares, Sadad, desafió al profeta Hud, y Alá se tragó la ciudad con una tormenta de arena. Si habéis jugado a Uncharted 3, sabréis de lo que hablo. Los sumerios tenían tratos comerciales con un lugar llamado Magán, que se piensa que estaba por el actual país de Omán y Emiratos Árabes Unidos. Poco se sabe de ellos, aparte de que tenían fama de construir buenos barcos y tener mucho cobre y diorita. Para acabar esta parte, en lo que ahora es Qatar estaría el reino de Dilmun, que según el mito, allí fue donde estuvo el paraíso perdido en la tradición sumeria, que luego pasaría a la judeocristiana como el Jardín del Edén. Hacia el año 1000 a.C., en Mesopotamia, Asiria combatía con sus vecinos para hacerse con el control de todo el territorio. En Levante, los fenicios se forraban y el reino de Israel, de religión judía, tomaba forma. Fue en estos años cuando en Yemen surgió supuestamente el reino de Saba. Digo supuestamente porque la mitad de lo que se sabe de ellos es más un mito que otra cosa. Se piensa que su capital era Marib, cerca de la moderna capital yemení de Saná. Allí se han encontrado restos de un lujoso palacio llamado Mahram Bilqis, también conocido como de Awam, con un recinto con palmeras y piscina para tomar el solecico. También se han hallado restos de templos, como el templo de Barran, del que solo quedan estas columnas. Según la tradición árabe, se piensa que fue el mismísimo Sem, el hijo de Noé, quien fundó el reino, y les fue muy bien. Sin duda, el episodio más conocido de este reino fue cuando su reina Maqueda, según los etíopes, o Bilqis, según la tradición islámica, visitó el reino de Israel e hizo muy buenas migas con el rey Salomón. Ya conté que, según la leyenda, ambos tuvieron un hijo, Menelik I, y que acabó reinando en la actual Etiopía, lugar que en algún momento conquistaron los sabeos, y dejaron al chavalín cuidando del Arca de la Alianza. Al parecer, tuvieron sus más y sus menos con el reino etíope vecino de Damot, que se piensa que fueron los predecesores del reino de Aksum. La economía de Saba se basó en el cultivo de especias, que lo petó gracias a un sistema de irrigación bastante puntero, que consistía en grandes túneles subterráneos que acumulaban el agua de las montañas y los pantanos, destacando de entre todas ellas la presa de Marib. Luego se dedicaban a comerciar con estas especias y también con perfumes, incienso, mirra y muchas más cosas. Parece que también con café sacado de Etiopía. Crearon rutas comerciales por tierra con camellos y por mar con barcos. Todo esto inundó al reino de Saba de gran cantidad de riquezas y prosperidad. Por todos los caminos de estas rutas comerciales caravaneras surgieron ciudades potentes. Especial mención serían algunas de la región del Hiyaz, como Ukaz, Taif, Yathrib, la futura Medina, Yambo y, como no, la Meca. En estos lugares vivían árabes, muchos de ellos judíos, y se dedicaban a la agricultura, la artesanía y el comercio. Se fueron creando grandes ferias y mercados que permitieron contactos más amplios con otras regiones. La Meca, de hecho, a pesar de estar en mitad del puto desierto, se benefició muchísimo por ser una encrucijada comercial entre Yemen, Siria, Mesopotamia y Egipto. Fue como el corazón comercial de Arabia. Continuando con los sabeos, estos tenían un alfabeto conocido como Musnad, o alfabeto árabe meridional, que parece hecho con los Pokémon estos que son letras. También adoraban multitud de dioses, aunque destaca al Maka, deidad solar, y luego estaría su contraparte femenina, Shams. Pero quizás el dios supremo de su panteón sería uno llamado Atar, relacionado con Venus y también conocido como Dus-Samani. Paralelamente a Saba encontramos otros reinos. El reino de Katabán o de Ausán fue famoso por su comercio de mirra y olíbano. También adoraban a un dios llamado Am, pero hacia el año 800 a.C. fueron conquistados por Saba. Luego está el reino mineo o de Maín, un conjunto de ciudades-estado surgido hacia el 700 a.C. Estuvieron muy influenciados por sus vecinos los sabeos, y lo poco que queda de esta cultura son las ruinas de una de sus capitales, Yazil, actual Baraguís. Más al este de Yemen, ocupando también parte de Omán, surgió el reino de Hadramut. Y sin más, duraron bastante tiempo en la zona. Ahora habría que explicar un poco la sociedad de esta época. Tanto árabes nómadas como sedentarios se agrupaban primero en familias, luego en tribus o kabilas, como se llamaban, que solían tener unos 3000 miembros, y después en grupos de tribus o clanes. Aquí cometí un error. Primero se agrupan en familias, varias familias forman un clan y finalmente un grupo de varios clanes forma una tribu o kabila. Todos estaban unidos por una solidaridad de sangre que se transmitía por vía paterna, un descendiente común en resumen, aunque a veces se lo inventaban. Aún así, entre familias se daban de hostias, pero sobre todo entre tribus rivales. De aquí surgen las temidas racias, que eran como incursiones de saqueo muy violentas en las que se liaban a espadazos. Robaban todo lo que podían cargar y luego se piraban. Había una especie de noción
posición de honor para guerreros llamado muruwa, que se podía traducir como virilidad. El papel de la mujer en la sociedad tribal árabe era ya desde antes del Islam de subordinación al hombre. El varón era el heredero, el varón podía ser polígamo y el varón podía repudiar a la esposa. Todos los miembros de una misma tribu eran iguales entre sí y no había propiedad privada, salvo algunas excepciones como en el caso de los esclavos. Tampoco tenían ni jefe ni leyes escritas, pero imperaba la ley talión y la vendetta. Lo que sí existía era el sayyid, un anciano que era dueño del ilm, el conocimiento que le permitía alcanzar el consenso con los miembros de su tribu en los problemas que surgieran. Se le nombraba con un ritual o pacto llamado baya. De todas formas hay variaciones. Muchos beduinos sí que tenían líderes y estos eran llamados jeques. Pero por ejemplo en la Meca, los viejos valores beduinos, nómadas y familiares fueron evolucionando con la llegada de mercaderes enriquecidos. Aquí destaca un grupo tribal conocido como los Quraisíes o Qoraichitas, es decir, los tiburones. Uno de sus miembros más conocidos fue Qusay ibn Kilab. Lo de Ibn significa hijo de, como el bon alemán, el ben hebreo, etc. También existe el bint, que es para mujeres. Ya que estamos, podemos hablar de por qué los nombres árabes son tan jodidamente largos, y es que son una mezcla de 5 elementos. Primero va el kunia, que es un prefijo de respeto que indica de quién eres padre, abu o madre, Por ejemplo, Abu Yusuf significa padre de Yusuf. Luego va el ism, el nombre propio de la persona, que puede ser simple como Ali o compuesto como Abd al-Rahman. El nasab es un patronímico, una lista genealógica de ancestros como padre, abuelo, bisabuelo, y se construye con el ibn o ben más el ins del aita. Luego va el nisba, un adjetivo que puede ser lugar de nacimiento o tribu. Por ejemplo, al-Baghdadi sería el de Bagdad. Ese al del principio sería el artículo definido el. Finalmente está el laqab, que es el apodo básicamente. Al-Mansur sería el victorioso, de ahí Al-Manzor. Yo me llamo Homer, ¿y tú? صباح الخير. ما رقم الشرطة أو الدفاع المدني؟ ما هي هوايتك؟ ما هو حيوانك المفضل؟ ماذا ستفعل في نهاية الأسبوع؟ Te voy a llamar Lisa Jr. El caso es que este Qusay ibn Kilab, hacia el año 500 después de Cristo, se dio de hostias con una tribu rival, la de los Yuza, y su tribu se hizo con el control de la ciudad, la Meca, y la convirtió en un gran centro de peregrinación al reunir muchos ídolos venerados por los árabes. Los metió todos en un cubo negro de piedra, probablemente hecho con roca de un meteorito, al que llamó Kaaba, que sigue siendo venerado hoy en día. De este señor sale la familia de los hachemíes, de donde vendría el famoso Mahoma. También la familia real de Jordania dice de descender de esta gente. Otra cosa que se piensa es que el árabe actual provendría del dialecto que hablaba este clan de los Quraisíes. Según la tradición, todo comenzaría con Abraham. Si recordáis los vídeos que hice sobre la Biblia, Abraham tuvo 2 hijos principales. Isaac es a quien intenta sacrificar, y de su linaje surgieron los judeocristianos. Pero según algunos árabes, del otro hijo, de Ismael, del que Abraham repudió junto a su madre Agar, vendrían ellos, de ahí lo de ismaelitas. Agar e Ismael anduvieron por el desierto y casi murieron, hasta que el arcángel Gabriel les indicó dónde había un pozo de agua, el llamado pozo de Zamzam. Allí crearon un pueblo llamado Beca, que más tarde sería la Meca. También con ayuda de Abraham, que se pasó de visita un día, levantaron la Kaaba como santuario. Los árabes anteriores al Islam eran politeístas y animistas, creían en espíritus de la naturaleza o genios como los jinn, que surgían de los árboles o las piedras, o de remolinos de arena. Pero también adoraban a dioses como tal. Por ejemplo, en la Meca existía una tríada. Manat era la diosa del destino, la vida y la muerte. Uzza era la personificación del alba y estaba asociada a Venus. Al-Lat o Alilat era la diosa de la vida y del sol. Las 3 eran hijas de un dios superior al que llamaron Alá. De todas formas, parece que el término Alá lo usaban muchos árabes para referirse a cualquier dios, así en general, como nosotros con Dios. Entre las diferentes tribus, el sistema de creencias cambiaba. Había tribus árabes del norte que adoraban a Bel, emparentado con Baal. A Yaribol, dios del sol, las fuentes y la justicia. A Glibol era el dios de la luna, aunque en otras partes era Jubal. También en los reinos del sur destacaba Atar, dios de las estrellas y simbolizado en Venus. Su padre era el dios luna Kamar, o Sin, o Almagá por los sabeos, o Wad por los mineos. Su madre era Sams, la diosa del sol. Aparte de esta tríada celestial tendríamos a Warafu, señor de las delimitaciones de terreno, a Mundijai, señor de la irrigación,
Atalaf, dios de la lluvia, y así un montón. Luego cada clan tenía los dioses protectores que le daba la gana. Estas culturas adoraban ídolos, algo que después prohibiría el Islam. Guardaban las estatuas divinas en celdas de grandes templos, los haram, y los más importantes rituales eran peregrinar a estos santuarios y ayunar. Eso sí que lo conservó el Islam. Allí realizaban sacrificios de animales y rituales de adivinación y magia, siendo los kahin los adivinos. También existía el Hima, un bosquecito rodeando este haram o templo que estaba protegido en plan reserva natural. Eso sí, antes de que llegara el Islam, también había algunos árabes monoteístas, los Hanif, que no eran ni judíos ni cristianos, pero sí que seguían la tradición abrámica. Renunciaban al culto de astros y de ídolos y se retiraban al desierto a meditar. Desde el año 550 a.C., los persas aqueménidas dominaron Oriente Medio y Próximo, y muchos árabes acabaron formando parte de su poderoso ejército. Por el 330 a.C. llegó Alejandro Magno y todo ese territorio pasó a ser greco-macedonio, y Oriente se transformó en el Imperio Seleucida. Sin embargo, para el año 100 a.C., este imperio griego ya estaba casi en la mierda, y era comido poco a poco por los partos, y también por la República Romana. En este contexto tenemos a un pueblo árabe conocido como los nabateos, que eran tribus nómadas de origen incierto que, por el año 500 a.C. así, se asentaron por lo que ahora es Jordania. Ya en el siglo II a.C. se hicieron muy ricos gracias al comercio y al control de varias rutas caravaneras, especialmente con los seleucidas y otros pueblos. Su capital fue la famosa ciudad de Petra, construida al estilo griego entre vastos cañones de roca en mitad del desierto. Allí podemos encontrar los restos de un enorme teatro, de un palacio para los reyes, el templo de los leones alados y una avenida columnada, al final de la cual estaba el santuario al dios nabateo Dusara. Luego en las paredes de roca hay varias tumbas, como la tumba palaciega o la tumba del rey Malco II. Pero quizás lo que más os suene sea el tesoro, el Yazné, situado a las afueras, que es lo que sale en Indiana Jones y la última cruzada. Se piensa que estos nabateos controlaron mucho territorio, hasta Damasco incluso, pero cuando llegó Roma hacia el año 106 después de Cristo, acabaron conquistados y su reino pasó a formar parte de la provincia romana conocida como la Arabia Pétrea. Pero pocos siglos después tuvieron un breve resurgir con el reino de Palmira de la reina Zenobia, hacia el año 273 después de Cristo, aunque llegó el emperador Aureliano y a tomar por culo todo. La reina acabó exiliada en Roma y su reino reintegrado en el Imperio Romano. De la capital, la ciudad de Palmira, destaca por ejemplo una larguísima avenida llamada la Gran Columnata, porque eran todo columnas. Recorría prácticamente la ciudad entera, y al final de la misma se encontraba el templo dedicado al dios Bel, templo que, lamentablemente, el Daesh se encargó de dinamitar hace unos años. Pero ahora volvamos al sur, que hay que hablar del reino de Himyar. Los himyaritas, u homeritas como los llamaban los romanos, eran una tribu de las montañas en Yemen que, hacia el 115 a.C., se arremolinaron en torno a su capital, Zafar. Empezaron levantando fortalezas y después pasaron a conquistar todos sus territorios vecinos. Y cuando digo todos, es todos. En el año 25 a.C. conquistaron la mitad del reino de Saba, y la otra mitad en el 263 después de Cristo. También se comieron Katabán en el año 165, con ayuda de Hadramut, y después acabaron con estos por el año 300. El rey Samar Yahris logró así unificar toda Arabia Meridional. Se convirtieron en los putos amos del Neighborhood, y también en los principales rivales del reino de Aksum, un reino cristiano de Etiopía. Lo cierto es que estos himyaritas no veían mal eso del monoteísmo. Parece que adoraban a la diosa solar Shams y a otros dioses menores, pero que luego pasaron a adorar a uno solo, Rahmar, que significaría el misericordioso, que vendría a ser una especie de Yahvé y con rollito judío. Tanto es así que el rey Abu Karib se convirtió al judaísmo en el año 380, y esto fue el origen de un conflicto entre judíos, cristianos y paganos. Más adelante, en el año 519, un cristiano trató de dar un golpe de estado, y en su defensa salió el reino etíope aksumita de Caleb el Esban. La cosa fracasó, y en el 522 llegó al poder de Himyar el rey Dun-Nuwas, que era de religión judía y convirtió a esta religión en la oficial del reino. Se debió de poner a asesinar cristianos, y debido a esto, bizantinos y aksumitas se aliaron para derrocarle. Nuwas perdió y se suicidó tirándose al Mar Rojo.
Volvemos al norte de Arabia para hablar de dos pueblos árabes que emigraron posiblemente desde Yemen, hasta acabar construyendo dos estados tapón entre la Persia sasánida y el Imperio Romano de Oriente. Los gasánidas parece que huyeron del sur, de Yemen, debido a la decadencia de esta zona, y se asentaron por Siria hacia el año 250. Era un reino árabe cristiano, pero seguidores del dogma monofisita, que más tarde sería visto como una herejía, porque decían que en Jesucristo solo había una naturaleza divina. Los lágmidas se asentaron por las zonas medias del río Tigris, en el actual Irak, en torno a la capital Algira, que debía de ser la leche en aquellos tiempos, muy bella arquitectónicamente hablando. También fueron árabes y cristianos, pero de confesión nestoriana, que también era considerado herejía. Decían que en Cristo había una doble naturaleza, una divina y una humana. Los primeros estaban aliados con Bizancio y los segundos con los persas. Es famosa la rivalidad entre dos de sus reyes, el gasánida al-Harith y el lágmida al-Mundir. Su batalla final tuvo lugar en el año 554 en Siria y en ella murió el gobernante lágmida, algo que vio su hija Halima. De ahí que este hecho sea conocido como la Jornada de Halima. Pero la guerra entre ambos continuó hasta que Persia decidió enemistarse con los lágmidas por sospechas de traición. En el año 575, los persas sasánidas conquistaron lo que quedaba del reino de Himyar y en el 602 tomaron el reino lágmida. Los gasánidas sobrevivieron, pero fue en estos años, por el 638, cuando llegaría el Islam a hacerse con todo. Gasánidas y persas cayeron bajo las espadas de los árabes, recién convertidos estos a la religión de Alá. A finales del siglo VI después de Cristo, la pujante ciudad de la Meca estaba gobernada por el clan de los Quraisíes, de quienes ya hablé en el vídeo anterior. También dije que cada clan estaba formado por diferentes tribus. Una de ellas era la Banu Hashim, o Hachemíes, que estaba en declive y muchos de sus miembros vivían en la pobreza. Dentro de esta tribu pobre, hacia el año 570, nació Muhammad, o Mahoma en su forma castellanizada. Aunque la Wikipedia y otras webs tienen imágenes de él, es muy raro que se le represente de alguna forma. Incluso en pelis sobre su vida no se le muestra nunca. Al parecer se debe a que están prohibidos los iconos, aunque en ninguna parte del Corán se dice nada de no poder representarlo, y hay dibujos suyos hasta el siglo XVII. A raíz de este asunto hubo polémica hace unos años por una peli iraní en la que aparece, aunque no le vemos nunca la cara, pero los chiitas para eso son más laxos que los sunitas. El caso es que su infancia fue durilla. Su padre murió antes de nacer él, su madre murió cuando Mahoma tenía 6 años, su abuelo lo acogió y murió 2 años después. Su tío Abu Talib fue básicamente quien se encargó de su educación. En esa época, la Meca y muchas partes de Arabia estaban llenas de judíos y cristianos, pero no fue hasta un viaje a Bosra en Siria cuando supuestamente un monje cristiano llamado Bahira dijo haber reconocido en el chaval señales proféticas. A los 25 años entró a trabajar con una mujer rica y viuda llamada Jadilla, y a pesar de la gran diferencia de edad y estatus, ambos se enamoraron y se casaron. Juntos tuvieron 2 hijos, que murieron, y 4 hijas, siendo la más conocida Fátima, que se casó con el primo del profeta, Ali. Año 610. Mahoma ya tiene 40 años. Una cosa que le gustaba hacer era irse al monte Gira a rezar, y entonces un buen día se le apareció el arcángel Gabriel, o Jibril, y le hizo memorizar unas movidas que darían origen a la religión del Islam. Esto es lo que se llama Noche del Destino y es celebrado cada año durante el Ramadán. Le reveló muchas cosas, pero la más importante es que el único Dios sería Alá. Se supone que Alá era el mismo Dios que tenían judíos y cristianos, y había sido durante mucho tiempo un Dios entre cientos de ellos. De hecho, los Quraisíes tenían la misma creencia en Alá, pero además creían en otros. A partir de esta revelación, Mahoma se puso a predicar la palabra de Alá. Algunos historiadores afirman que su idea no era crear una nueva religión. Hay quien dice que él era judío y su objetivo fue llevar la creencia del Dios judeo-cristiano a los árabes, de ahí que estas religiones tengan tanto en común, pero no se puede asegurar nada con certeza de esta época. El caso es que Mahoma fue convirtiendo a la gente de su alrededor en musulmanes, empezando como no por su mujer y familiares, Jadilla, su amigo Abu Bakr y también a Uthman, un joven mercader de la influente familia de los Omeya. También convirtió la Kaaba en la morada de Alá, siendo así el santuario más famoso del Islam. Antes estaba llena de 360 ídolos de dioses que veneraban las tribus árabes, pero Mahoma dijo que todo eso fuera, que había que destruirlo porque era pecado, especialmente esas 3 diosas árabes llamadas Manat, Alat y Uzza. También en la esquina sureste está la Piedra Negra, que unos dicen que es volcánica y otros que salió de un meteorito, y según el mito, antes era blanca, pero se puso negra por el pecado de los hombres. Vale, ¿y en qué consiste este Islam o sumisión?
Pues tiene 5 pilares principales. El primero es que no hay otro dios que Alá y Mahoma es su profeta. Luego estaría orar 5 veces al día mirando a la Meca. Durante los primeros años del Islam se rezaba hacia Jerusalén, pero luego se cambió. Después vendría ayunar. Eso lo sacó de la tradición judía del Yom Kippur, y más tarde se convertiría en el Ramadán. Es básicamente un mes en el que ningún musulmán puede comer, beber o chingar nada durante el día. Al igual que los judíos, el Islam prohibió comer carne de cerdo y también carne de animales muertos de forma natural o sacrificados a ídolos. Y del alcohol, olvidaos por completo. Otro pilar sería el zakat, que algunos traducen como limosna, pero es más bien pagar un impuesto al califato. La limosna sería la sádaca y es voluntaria. Finalmente, hay que peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. Allí hay que dar 7 vueltas a la Kaaba y tocar la piedra negra. Eso sí, las mujeres siempre tienen que ir acompañadas de su marido o de algún familiar varón. Luego también se sacrifican animales, ahora lo hace un carnicero, y se lapida un montículo que representa a Satanás. Los mandamases de la Meca se opusieron a Mahoma, era normal. El monoteísmo no les convenía nada, porque precisamente la Meca se había vuelto un lugar de peregrinaje para muchas tribus árabes por aglutinar cientos de ídolos de muchos rincones de Arabia, y que de pronto un tipo se pusiera a romperlos todos pues no daba dineritos. Y es que además el rencor venía de lejos, porque Mahoma señalaba a estos magnates quraisíes como los responsables de la pobreza de su familia. Los quraisíes empezaron a hacer boicot a Mahoma y a todos los que se le unieran a él, y muchos de estos musulmanes huyeron a otros lugares. En el año 619 murieron tanto Jadilla como Abu Talib, que aparte de tío era el líder de la tribu, y ese año fue conocido como el año del dolor. A partir de ahí, Mahoma se volvió polígamo y empezó a tener muchas esposas. ¿Por qué? Pues porque Alá dijo que se podía. La suelto y si cuela, cuela tú. Se cuentan como 13 esposas, tanto musulmanas como judías como cristianas, igual daba. Quizás la más famosa fue la hija de su amigo Abu Bakr, Aisha, quien era la esposa favorita del profeta y con la que se casó cuando ella tenía 6 años y él 50 y tantos. De hecho, algunas ramas del Islam permiten el matrimonio con niñas incluso aún en la actualidad. Una de las razones por las que Mahoma dio rienda suelta a la poligamia y al poliamor fue porque en aquel momento los musulmanes eran pocos y no se reproducían mucho, pero si querían que su religión se expandiese, había que empezar a producir niños en serie, que el desierto no se iba a llenar solo. En el año 621 tenemos que hablar de 2 acontecimientos famosos. Primero ocurrió el Isra, o viaje nocturno y milagroso de Mahoma a Jerusalén. Tras eso ocurrió el Miraj, o la ascensión de Mahoma por los 7 cielos hasta llegar a Alá, donde le reveló nuevas verdades. El sucesor de Abu Talib al mando de la tribu de los hachemíes fue Abu Lahab, quien dejó de proteger a Mahoma y a los suyos. Al año siguiente, en el 620, algunos de la tribu de los jariyíes de la ciudad de Yatrib, futura Medina, se hicieron musulmanes. Para el 622 ya eran 75 y juraron fidelidad a Mahoma en el llamado Pacto de Aqaba. Es en este pacto donde se estableció la yihad, la guerra santa del Islam contra los enemigos de Alá. Esto va más por los ateos y paganos que por los judíos y cristianos, a quienes llamaba gentes del libro, pues compartían una creencia común. Y también los zoroastrianos estaban fuera de esta yihad, y estos 3 grupos eran llamados dhimis. En este contexto de conflicto entre los quraisíes y los musulmanes tiene lugar la famosa Égira en el año 622. Significa emigración o éxodo, y es cuando Mahoma, Abu Bakr y los suyos decidieron abandonar la Meca y refugiarse en Yatrib, o Medina, una ciudad controlada por judíos, pero que parecía que les brindaban su apoyo. Aquel acto fue bastante escandaloso para los quraisíes y otros árabes, porque salirte de un clan de igual sangre para unirte a otro era algo inaudito. Este hecho marca el inicio del calendario musulmán, y en los países islámicos ahora estaríamos en el año 1441. Fue en Yatrib donde Mahoma comenzó a sentar las bases del primer estado musulmán de la historia, y fue cuando le puso el nombre de Medina an-Nabi, que significa ciudad del profeta. Construyó la primera mezquita, muy simplona todavía, constituyó la Umma o comunidad de musulmanes, e instó a judíos y a cristianos a unirse a él porque adoraban al mismo Dios, y que él iba a ser el último de los profetas, y traía nueva info del cielo. Es aquí donde surge el problema con las otras 2 religiones abrámicas. El Islam considera que Mahoma es el último gran profeta enviado por Dios a la tierra antes del juicio final. Otros profetas anteriores para los musulmanes fueron Abraham o Ibrahim, Moisés o Musa y también Jesucristo o Isa. El caso es que ni cristianos ni judíos vieron bien este DLC Expansion Pack de la fe que querían imponerles. Algo que no les molaba nada era que todo aspecto social o político tenía que estar regido por la religión, y eso no gustaba. Como no le hicieron casito, Mahoma les expulsó de Medina por la fuerza, y tribus judías como la de los Banu Qurayza, quienes decidieron aliarse con la Meca, fueron completamente masacradas, y mujeres y niños acabaron vendidos como esclavos. Al mismo tiempo comenzaron las racias contra los quraisíes de la Meca. Es famosa la racia de Nakhla, del 623, o la batalla de Badr al año siguiente, en la que 300 musulmanes vencieron a los 1000 soldados de la Meca. La batalla de Uhud fue un fracaso para las tropas de Mahoma, se dice que hasta el propio profeta acabó herido, y el líder de los quraisíes, Abu Sufyan, se dispuso a dar el golpe de gracia al Islam.
Sin embargo, se confiaron demasiado. Era el año 627 y Mahoma logró vencer a un ejército de más de 10.000 soldados en la batalla de la Trinchera, llamada así porque cavó una zanja enorme alrededor de Medina desde la que luchar y evitar así el campo abierto y a la caballería. Mahoma y los quraisíes firmaron la paz, el Tratado de Hudaybiyah. Iban a ser 10 años de paz. Se permitió a Mahoma peregrinar a la Meca, también la conversión a su religión, y se reconoció a Medina como un estado musulmán. Pero no todo fue un camino de rosas. Al final Mahoma dijo que ni pacto ni leches, a matar a los quraisíes. Pauso el vídeo un momento para aclarar el tema de la ruptura del pacto de Hudaybiyah. No es que lo rompiera Mahoma porque le diese la gana, el tema es un poco más complejo que eso. Y como es largo de explicar, os dejo este texto. Los que estéis interesados podéis darle al botón de pausa y los que no, pues seguimos con el vídeo. Y con su motivado ejército se lió a espadazos y conquistó la Meca en el 630. Allí destruyó todos los ídolos, se cargó a los poetas que la habían satirizado y convirtió a todos al Islam. En los años siguientes los musulmanes fueron haciéndose fuertes y empezaron a cargarse a las tribus beduinas de los alrededores. Islamizaron todo lo que pudieron y se expandieron rápidamente por Arabia. Aunque eso sí, en el año 632 Mahoma murió en Medina, pero el primer califato musulmán ya estaba en marcha. El primer califato creado por los musulmanes fue el califato ortodoxo o califato rasidún, que significa califas bien guiados, y es que se llaman así porque conocieron a Mahoma y fueron de los primeros musulmanes. Al no tener Mahoma hijos, se decidió que el primer califa fuera el padre de su querida esposa Aisha, Abu Bakr. Esto se hizo en detrimento de dos familiares de Mahoma, Ali y Al-Abbas. Su primo Ali se casó con Fátima, la hija favorita de Mahoma, y de su tío Al-Abbas luego saldrían los abásidas, pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. En menos de 2 años, que fue lo único que duró este tipo, el Islam se expandió por toda la península arábiga a una rapidez pasmosa. Iban por el desierto dando espadazos a todo lo que se les ponía por delante, sobre todo tribus árabes beduinas que no aceptaban al nuevo dios y que querían independizarse del califato. Esto fue conocido como las guerras Rida, o de apostasía, y de esta contienda destaca Khalid ibn al-Walid, el jefe militar de los musulmanes que logró unas victorias increíbles. Resulta que en todas partes de Arabia fueron apareciendo nuevos profetas diciendo que Dios les había hablado. El más famoso fue uno llamado Musailima, que intentó predicar sus movidas, pero Khalid le dio matarile en la batalla de Yamama y fin. Tras esta victoria, la resistencia de las tribus árabes quedó destruida por completo. Antes de morir, Mahoma había ido dictando sus revelaciones a unos escribas llamados memoriones, que escribían en hojas de palmeras o en huesos de camello, pero tras estos años de batallas murieron casi todos. Debido a esto, Abu Bakr ordenó a los que quedaban crear un libro sagrado para juntar todas las revelaciones de Mahoma para no perderlas. Fue así como nació el Corán, que significa lectura o recitación, y es la recopilación de las palabras de Mahoma. Se escribió en lengua árabe y en alfabeto árabe, de ahí que fueran esta lengua y este alfabeto los que se expandieron por todo el mundo musulmán. El problema era que este alfabeto árabe todavía no estaba muy desarrollado y faltaban vocales, puntos diacríticos y esas cosillas, y claro, eso daría lugar a divergencias en la lectura o interpretación. Este libro sagrado está compuesto por 114 suras, o capítulos, o azoras, y cada uno se subdivide en versículos o aleyas. Hay dos tipos de suras, los 86 de la Meca, que son más doctrinales y espirituales, y los 28 de Medina, que son más sociojurídicos en plan obligaciones, herencias, matrimonios, etc. Entre Alá y los hombres hay seres intermedios, los Malak serían los ángeles, y también habría demonios como Iblis o Satanás. El tema de los jinns o genios trataron de eliminarlo, pero era una creencia tan arraigada en las gentes árabes que no pudieron. Al igual que en el cristianismo, al final de los tiempos habrá una gran resurrección, un juicio final y unos irán al infierno y otros a un paraíso lleno de vírgenes dándote uvitas a la boca. ¡Qué rico! Luego está la Suna, que es un texto que viene a ser una recopilación de testimonios sobre la forma de vivir de Mahoma. Son todas anécdotas de su vida de la que se puede extraer una enseñanza, pero no es su palabra directa como en el Corán. La idea con esta Suna era interpretar partes del Corán que eran ambiguas, como la forma de rezar de Mahoma y esas cosas. Esta Suna está compuesta por varios relatos llamados hadices. El estudio de estos hadices ha configurado la manera de vivir de los musulmanes, y esto es lo que se llama la ley Sharia. En el próximo vídeo entraré más en detalle sobre esto. En el año 634 murió Abu Bakr y fue sucedido por Umar, otro suegro de Mahoma, quien se había casado con su hija Hafsa. Lo que hizo este califa fue establecer una comisión de 6 miembros para nombrar nuevos califas y que no hubiera problemas con Ali y con otros familiares enfadados de Mahoma. En aquellos años el imperio bizantino, gobernado por el emperador Heraclio, estaba flipando con la expansión de estos árabes. En el año 634, persas y bizantinos unieron sus fuerzas contra estos nuevos atacantes, pero fueron derrotados en la batalla de Firaz. 2 años después, Heraclio preparó una ofensiva junto a los gasánidas y también con sirios, mesopotámicos, armenios y tanúquidas, que eran tribus árabes cristianas, pero acabaron derrotados en la batalla de Yarmouk por las tropas de Khalid ibn al-Walid.
Igual suerte corrió el imperio persa sasánida en la batalla de Kadisiyah del 637, en la cual Yazdegerd III perdió su capital, Ctesifonte. En el año 638 cayó Jerusalén en poder musulmán, al igual que toda Palestina, lo que luego daría pie a las cruzadas, resumidas todas en este vídeo que saldrá arriba, y luego Siria, y finalmente también cayeron Mesopotamia y Egipto, incluyendo Alejandría. Allí se cuenta que Umar destruyó las obras literarias y científicas de una nueva biblioteca de Alejandría, construida tras la destrucción de la anterior. No, otra vez no. ¿Y cómo fue todo esto posible? Principalmente porque conocían muy bien el terreno, porque las regiones conquistadas no andaban en sus mejores momentos y también por el entusiasmo religioso, que les hacía lanzarse a la batalla y luchar hasta la muerte por su dios. También por el efecto sorpresa, pues estos árabes nunca habían sido especialmente peligrosos hasta aquel momento. Finalmente, muchos de estos lugares llevaban años en medio de guerras entre persas y bizantinos, y claro, que otros nuevos les conquistaran se la sudaba bastante. Eso sí, ¿qué pasó con los judíos, cristianos y zoroástricos que acabaron siendo conquistados? Los musulmanes dejaron las instituciones de aquellos lugares más o menos como estaban, porque no tenían recursos para andar cambiándolo todo, había que fabricar más hijos. Convirtieron al Islam a muchos de ellos, pero los que se negaron tuvieron que pagar un impuesto especial, la yizia. Tras 10 años de gobierno, Umar acabó asesinado en la mezquita de Medina, por un esclavo persa. El consejo eligió entonces nuevo califa a Uthman, yerno de Mahoma, es decir, que estaba casado con una hija suya, Ruqayya. Fue este califa Uthman quien puso un poco de orden en el Corán, y dijo qué partes eran válidas, es decir, canon, y cuáles había que quemar. Fue un poco como Disney y el universo expandido de Star Wars. Esto provocó que muchos escribas polémicos fueran perseguidos y asesinados, especialmente los más favorables a Ali y a otros cercanos de Mahoma, que recriminaban al califa su nepotismo por favorecer a sus familiares omeya y cosas así. La mayor conquista de Uthman fue sin duda Persia. Cayó en Terita en el año 651 con el asesinato de Yazdegerd III, y fue todo un baño de sangre. Muchos persas se vieron obligados a huir hacia el este, hacia la India. Los que se asentaron allí fueron llamados parsis, pero eso ya es otra historia, y arriba os dejo los vídeos de historia de la India. También conquistaron la isla de Rodas por poco tiempo, pero el suficiente para encontrar los restos del famoso coloso de Rodas, que estaba jodido debido a un terremoto, y fundir todo el metal para venderlo. Una maravilla del mundo menos. Además, resulta que estos musulmanes también sabían luchar bien con barquitos, y vencieron al emperador bizantino Constante II en la batalla de Finique o de los mástiles, del 655. Aunque eso sí, pronto los bizantinos desarrollarían la mejor arma anti-islam de todas, el fuego griego, un lanzallamas que terminaría por persuadir a los árabes de no acercarse a Constantinopla en un tiempo. Tras 12 años de gobierno, unos tipos entraron en casa de Uthman y lo asesinaron. Así, en el año 656, llegó al poder Ali, el primo y yerno de Mahoma, con sospechas de haber sido él el instigador del crimen. Aquí comienza una movida llamada la Primera Fitna, que viene a ser como una guerra civil. Por un lado estaba Ali y los Ansar, o compañeros del profeta, y por otro Muawiyah, gobernador de Siria y miembro de la familia de los Omeya, del clan de los Quraisíes, y también Aisha, la viuda de Mahoma. La batalla del camello del año 656 se llama así porque Aisha vio la batalla montada en un camello. El caso es que Ali ganó y Aisha y los suyos se tuvieron que largar, pero las leches siguieron en los años siguientes. Del 657 es famosa la batalla de Siffin, en la que en la mitad de la batalla se pidió tiempo muerto y hubo una especie de arbitraje entre ambos contendientes, pero que acabó sin resultados. Aún así, esto es importante porque de aquí salen las dos corrientes principales del Islam, el sunismo y el chiismo. Los suníes eran los partidarios de Muawiyah y decían que el califa tenía que ser de la tribu Quraisí. Su tendencia era centralista e imperialista y concentraron el poder del califato en Damasco, Siria. Los chiíes eran partidarios de Ali y decían que el califa solo podía ser un familiar directo de Mahoma. Eran más radicales, más austeros y más del rollo primitivo del Islam. Luego estaban los jarilíes, que decían que el califa solo podía ser el más digno, sin importar el origen. El califa tenía que llevar una vida recta a los dictámenes del Corán y punto pelota. Por eso se dividieron, porque vieron que Muawiyah no había respetado el Corán y que Ali se había sometido a Muawiyah, y por tanto los dos eran indignos. Tanto el sunismo como el chiismo creen en el Corán, pero discrepan sobre la suna y qué hadices son válidos. Lo de suní viene por suna, por la importancia que le dan. Actualmente el 87% del mundo musulmán es suní, menos Irán, Líbano y partes de Irak, que son mayoritariamente chiitas, y menos Omán, que es mayoritariamente jarilí. Luego los chiíes no tienen califa, sino imanes, y tuvieron 12, pero el último desapareció y ahora se habla de imán oculto, que rige a los chiíes desde las sombras. Luego se creó el cargo de gran ayatolá. En el Islam suní también hay imanes, pero vienen a ser como los sacerdotes del cristianismo, aunque sin clero. Imán puede ser cualquiera que pueda dirigir el rezo. En fin, que los fieles a Muawiyah conquistaron Palestina, Siria, Egipto, parte de Arabia, y Ali quedó arrinconado en la ciudad de Kufa, en Mesopotamia. En el año
661, Ali acabó siendo asesinado por los jarilíes, y así fue como los chiitas fueron derrotados y el Islam sunita estableció el califato omeya. Empecemos con un breve resumen del vídeo anterior. Un mecano llamado Mahoma empezó a predicar, a partir del año 610, una nueva religión, el Islam. Venía a ser una mezcla entre judaísmo, cristianismo y elementos folclóricos árabes preislámicos, y tuvo mucho éxito. En el 632 Mahoma murió, y para esa fecha prácticamente todo el Hiyaz había caído en poder musulmán. Fue entonces cuando se constituyó el califato ortodoxo o Rasidún, un estado musulmán gobernado por un califa, a quien se veía como sucesor de Mahoma. Su poder se expandió con gran rapidez, especialmente durante el gobierno del califa Abu Bakr y también durante el de Umar, quien extendió las fronteras del califato ortodoxo desde Egipto hasta Mesopotamia. Uthman conquistó Persia en el 651 gracias a su éxito en batallas como la de Nijaband. Tras Uthman llegó Ali, el primo y yerno de Mahoma. Este comenzó la primera fitna o guerra civil por el poder del califato con su rival Muawiyah, de la familia de los Omeya. De aquí saldrían las dos ramas del Islam más famosas, el chiismo y el sunismo. El caso es que el sunita Muawiyah venció a Ali y estableció el califato omeya, que duraría 90 años. Cuando se constituyó el califato omeya ya por el año 661, los musulmanes vieron que el territorio era vastísimo, así que el califa Muawiyah I decidió fijar su capital en Damasco, en Siria, un buen sitio donde llevaba siendo gobernador ya 20 años. Para organizar el califato se mantuvieron las estructuras administrativas de la extinta Persia sasánida y del Imperio bizantino, las cuales sirvieron como modelo organizativo y artístico. Vamos, que si algo funciona no lo toques. Las iglesias cristianas de estos territorios conquistados fueron usadas a modo de mezquitas, como la iglesia de San Juan Bautista. Además, las lenguas griega y persa se siguieron usando en la gestión del califato, aunque más tarde se cambiaría por el árabe. Muawiyah murió en el 680 y su hijo Yazid I heredó el reino. La idea de Muawiyah había sido convertir el califato en un estado monárquico y teocrático, alejado del sistema de electores del califato ortodoxo. Y claro, cuando Yazid I se hizo califa por pura herencia, se armó la de Dios y comenzó la segunda fitna. Mal empezamos. Por un lado, los chiitas de Kufa, al sur de Irak, querían poner a uno de los hijos de Ali con Fátima, hija de Mahoma, Hussein. Decían que califa no podía ser cualquier quraisí, sino solo un descendiente directo del profeta. Y por otro, los jarilíes decían que eso daba igual, que el califa tenía que ser fuerte físicamente e intachable moralmente. Hussein fue asesinado por los omeyas sunitas durante la batalla de Karbala, pero aquello solo fue el principio de nuevas rebeliones. Es famosa la del nieto de Abu Bakr, Abdallah al-Zubair, que tomó la Meca y Medina, se autoproclamó califa y no le echaron de allí hasta 12 años después, en el 692, y así acabó la segunda fitna. En esos años ya reinaba el califa Abd al-Malik, quien era primo de los primeros califas omeya. Con el territorio más o menos pacificado, emprendió numerosas reformas administrativas. El califa, como hemos visto, era la máxima autoridad tanto política como religiosa de todo el mundo musulmán. Los valíes eran los gobernadores provinciales, pero también estaban los emires, que eran gobernadores pero tenían más poder militar, y como vamos a ver, varios se van a ir independizando del califato. Sin embargo, estos emires seguirán respetando al califa como autoridad religiosa en muchos de los casos. Hasta ese momento toda la burocracia se escribía en griego y persa, porque los árabes necesitaban sí o sí a los funcionarios bizantinos trabajando sin parar con el papeleo y esas cosas. Sin embargo, cuando ya hubo un buen número de funcionarios arabizados, se echó a los dimíes de sus puestos, se puso árabes musulmanes y se oficializó el árabe para todo, tanto la lengua como el alfabeto, de ahí que gran parte de los países musulmanes compartan ciertos elementos de cultura árabe. También las monedas bizantinas y sasánidas se reemplazaron por el dinar de oro y el dirham de plata. Más tarde surgirían el kirat y el jaba. En el tema fiscal, todos los musulmanes tenían que pagar el zakat, un impuesto al califato, mientras que los dimís, cristianos, judíos y zoroastrianos, tenían que pagar la yizia y también el jaray, un impuesto territorial. Por lo que viene siendo que nos han robado el dinero. Por un lado, esto estaba bien porque favorecía la conversión al Islam, pero por otro estaba mal, porque la gente se convertía sin querérselo tampoco mucho, solo para pagar menos impuestos, y eso al final perjudicaba al califato económicamente, y los califas vivían con unos lujazos de cagar
drogarse y bebiendo vino todo el día, que antes no estaba tan prohibido. Los que se convirtieron al Islam sin ser árabes fueron llamados mawali y pasaron a convertirse en clientes de los árabes mandamases. Eso sí, ateos y politeístas eran forzados a convertirse a alguna de esas religiones o directamente los ejecutaban o los ponían a currar como esclavos. Lógicamente, la desigualdad entre unos grupos y otros creó problemas sociales, y aquí aparecen los primeros juristas coránicos, los faquíes o alfaquíes. La idea era crear un sistema legal más justo, pero sin salirse de la ley coránica, es decir, la ley sharia. El mayor experto jurídico del periodo omeya fue Abu Hanifa, y luego saldrían más escuelas diferentes. Tras morir Abd al-Malik en el año 705, empezó a gobernar su hijo Al-Walid I. Su década de gobierno fue el punto álgido de los omeya, y el califato alcanzó su máxima expansión territorial. Conquistó partes de la Transoxiana, una región atravesada por la famosa Ruta de la Seda. Todo eso cayó en manos musulmanas, incluyendo importantes ciudades comerciales como Bujará y Samarcanda. Al mismo tiempo, al oeste, las guerras contra las tribus bereberes del norte de África no cesaban, y para el 707, Túnez y gran parte del Magreb, lo que se llamó Ifriquilla, cayó en manos omeyas, siendo nombrado gobernador Musa ibn Nusair. Tras convertir a estos magrebíes al Islam, se les reclutó para un ejército, y Nusair los envió en el 711 a la Hispania visigoda para conquistarla. Estaba a huevo porque los visigodos se habían sumido en una guerra civil de la leche. Vencieron al rey Rodrigo en la batalla del río Guadalete y prácticamente se hicieron con toda la península ibérica en menos de lo que canta un gallo, y a ese territorio lo llamaron Al-Ándalus. Fueron a tomar el reino franco, pero lograron ser contenidos por el líder franco Carlos Martel en la batalla de Poitiers del 732. En el tema arquitectónico, la ya mencionada iglesia de San Juan Bautista de Damasco fue reconvertida en una enorme mezquita, una de las más grandes del mundo. Ahora está considerada como el cuarto lugar más sagrado del Islam, por detrás de la Meca, Medina y Jerusalén. Precisamente es en Jerusalén donde también construyeron mezquitas. Destaca la famosa mezquita de la Cúpula de la Roca, que fue levantada por arquitectos bizantinos. Y también en lo que es la explanada encontraríamos la mezquita de Al-Aqsa, que se supone que se construyó justo debajo del antiguo templo de Salomón. Luego también se construyeron muchísimos palacios, los llamados castillos del desierto, destacando el de Qusair Amra, en Jordania, un buen ejemplo del primer arte islámico. En el ábside de esta construcción encontramos un fresco del califa enfrentándose a sus enemigos bizantinos, visigodos, persas, etíopes, chinos y turcos. Es decir, que en esta época todavía se pintaban iconos, aunque fuera en privado. Los siguientes califas tras Al-Walid I no estuvieron a la altura. En el año 724 comenzó a reinar el califa Hisam. Estuvo 20 años y más o menos pudo mantener el control a pesar de las constantes rebeliones de las provincias más lejanas. De este Hisam es el castillo de Al-Jair al-Sarki, o Castillo del Este, situado en mitad del desierto sirio. Parece que fue construido como puesto de avanzada y también como palacete de caza. Con el derrocamiento de Al-Walid II comenzó la tercera fitna, y aquí entra en escena Abu Muslim, un agente abasí enviado al Jorasán para encauzar todas las protestas a favor de los abásidas. Y se le unieron esclavos, mawalis iranios y hasta árabes descontentos con la dejadez hacia las provincias del gobierno central. El último califa del califato omeya fue Marwán II. Su reinado comenzó en el 744 y las rebeliones se salieron de madre. Por un lado, los chiitas querían poner en el trono a un bisnieto de Mahoma. Por otro, los abasíes, que también eran quraisíes sunitas, querían poner a uno de su familia. Y luego los jarilíes querían poner al musulmán más machote. Luego estaban los bereberes del Magreb, que estaban hasta los huevos de tener que pagar más impuestos por no ser árabes, aunque se hubieran convertido al Islam. Ese rollito de supremacía racial árabe que tenían los omeya no molaba en absoluto a otras etnias del califato, que vieron incumplidas las promesas de promoción social si se convertían, y los jarilíes les prometieron igualdad si se unían a sus revueltas. La que vamos a liar. Se me olvidaba comentar una cosa importantísima para explicar la caída del califato omeya, y es que, aparte de todas las revueltas internas, también estaban las movidas externas, es decir, el imperio bizantino. En el año 718 los árabes intentaron conquistar Constantinopla y no tuvieron éxito. Recordemos la gran arma que tenían los bizantinos contra los barcos árabes, el fuego griego. En los años siguientes las dos potencias se atacaron, y los musulmanes fueron encadenando una derrota tras otra. Esto provocó un severo desgaste del califato, lo cual facilitó la rebelión de los abásidas, quienes eran sus rivales políticos. Abu Muslim organizó un ejército en el Jorasán a favor de los abasíes y así, en el año 747, comenzó el complot contra los omeya. Tras la batalla del río Zab del año 750, Marwán II fue derrotado y huyó a Egipto, donde fue capturado y ejecutado. Tras esto, el líder de los abasíes, Abu al-Abbas al-Safá, tataranieto de Al-Abbas, el tío tanto de Mahoma como de Ali, fue proclamado califa en Kufa. Este hecho marca el comienzo del califato abasí.
La primera medida que tomó Abu al-Abbas al-Safá fue la de organizar un gran banquete para hacer las paces con los miembros omeyas supervivientes. Sin embargo, aquel banquete se convirtió en algo parecido a la boda roja cuando todos los omeya fueron brutalmente asesinados. Solo uno de ellos pudo escapar de la masacre, Abderramán. Este muchacho logró llegar hasta al-Ándalus y allí pudo fundar el Emirato Independiente de Córdoba en el 756. Ya hice varios vídeos hablando de al-Ándalus en detalle, así que arriba os dejaré el enlace. El califa Abu al-Abbas consolidó su dominio en Asia Central gracias a su victoria en la batalla del río Talas del 751, en la que logró vencer a las tropas chinas de la dinastía Tang. Se dice que los chinos capturados fueron llevados a Samarcanda para que trabajaran en fábricas de papel, un bien preciado que usarían mucho los musulmanes y que después pasaría a Europa. A pesar de su éxito, al-Abbas no duró con vida mucho más. En el 754 le sucedió su hermano al-Mansur. Al igual que el anterior, su primera medida fue eliminar a todos sus enemigos, especialmente a Abu Muslim, el líder del ejército del Jorasán, que había aupado a su familia al poder y del que tenía bastante miedito. Los abasíes habían llegado al poder yendo muy de pro-chiitas, pero luego aniquilaron a muchos. Otros enemigos eran los jarilíes del norte de África. Se dividieron en dos. Los ibadíes rostomitas fundaron el Emirato Independiente de Tájer, hacia el 770, y los sufríes el de Tremecén poco después, en lo que ahora es Argelia. La administración del califato se fue modernizando y se fue volviendo una monarquía más absolutista, pero a la vez más multiétnica, y los mejores cargos de poder se abrieron a personas musulmanes no árabes, los mawali. Es famosa la familia mawali de los barmaquíes, oriunda del Jorasán, y que habían apoyado a los abasíes desde el comienzo de su rebelión. El califa delegó parte de sus responsabilidades en un visir de su elección, que pasó a ser como un segundo al mando, o jefe de gobierno y director de la administración. Controlaban la oficina del impuesto territorial, Hacienda, el Tesoro, y también el ejército de mercenarios, cuyos mandos acabaron siendo hereditarios, dando lugar a una aristocracia militar, y eso a la larga sería un peligro. También se mejoraron mucho los caminos y el sistema de correos, lo que dio al califa más control de las provincias, y además empezó a hacerse popular el Hajj, la peregrinación anual a la Meca. Pero lo más importante que hizo al-Mansur fue trasladar la capital del califato a Madinat al-Salam, la ciudad de la paz, mejor conocida como Bagdad. Era una enorme ciudad de forma redonda construida a orillas del río Tigris, en lo que ahora es Irak, que ahora es su capital. Allí se estableció la corte del califa, su harén y su guardia personal, y se construyó el gran palacio califal de Dar al-Khalifa, una mezquita, edificios administrativos varios y alrededor cientos de barrios de viviendas para la población y bazares para el comercio. A 120 kilómetros de la ciudad tenemos el palacio fortificado de Ujaidir, levantado por el tercer califa, al-Mahdi, con su mezquita, torres circulares en las esquinas y un gran Iván, que es algo muy típico del arte islámico y persa, un porche grande con arco apuntado. En estas zonas se vivió un fuerte auge en el arte, tanto arquitectónico como en el cerámico, y se puso muy de moda el azulejo esmaltado de color azul. Y no podía faltar el arte textil. Los califas musulmanes descubrieron un montón de técnicas guapas de los habitantes de esas zonas y crearon grandes talleres, los tiraz, donde con algodón se fabricaban lujosos tejidos que luego venderían por todas partes del mundo conocido. En el año 786 comienza a reinar Harún al-Rashid y durante sus casi 25 años de gobierno, el califato abasí alcanzó su máximo apogeo. Fue este califa quien fundó la Casa de la Sabiduría, o Bait al-Hikma. Era una enorme biblioteca en Bagdad donde se juntaron las mejores mentes del califato para traducir e investigar textos antiguos. Fueron cristianos arabófonos los que se pusieron a traducir muchos textos de Aristóteles, Platón, Euclides o Galeno al árabe, y fue así como los abasíes retomaron mucho del conocimiento científico que gran parte de Europa consideraba perdido. Se descubrieron ideas nuevas con las que entender mejor el mundo al margen del Corán, procedentes del mundo helenístico, de la India y de muchos otros sitios. Y eso hizo que algunos califas y eruditos empezaran a orientalizar el Islam, mezclarlo con ideas zoroástricas o maniqueas, y también con ideas helenísticas, como el mutazilismo, pensamiento que buscaba unir el Islam con el racionalismo filosófico griego. Se hablaba de libre albedrío y de justicia divina, igualdad entre musulmanes y rechazaban el lujo. También que el Corán había sido creado por el hombre aunque fuera un mensaje divino, y al contrario de los jarilíes, los mutazilíes decían que solo Alá sabía quién era el califa más apto, y no se mojaban. Y luego estaría la aparición de un Islam de corte más místico y esotérico, como el sufismo, con aires más cristianos y espirituales que más centrados en las leyes. En ciencias, el erudito que más destacó fue el persa al-Juarizmi,
El álgebra y estos números que tenemos nosotros se los debemos a él. No fueron invención suya, los descubrió en la India, pero sí que él fue quien los popularizó y los expandió por Occidente. Y hasta fundó un observatorio astronómico en Bagdad. Este tío tiene talento. Al-Battani estudió astronomía a través de la trigonometría, y muchos de sus descubrimientos llegaron a Europa gracias a la escuela de traductores de Alfonso X de Castilla. Otros científicos famosos fueron, por ejemplo, Al-Razi, que hizo una compilación de todos los saberes médicos de la antigüedad, e inventó el alambique entre otras cosas. Jabir ibn Hayyan fue un químico y maestro de la alquimia muy famoso, aunque muchos piensan que ese nombre era un seudónimo para un grupo de gente. Tiempo después llegó Alhazen, creador del método científico y padre de la óptica, y mucho más tarde llegaría Avicena y Averroes, pero eso lo dejo para los vídeos de ciencia. También fueron importantes los poetas, como Al-Isfahani con su libro de la flor, o Al-Mutanabi con sus recopilaciones poéticas. Ibn Ishaq fue uno de los primeros biógrafos de Mahoma, y Abu Atahilla fue un poeta famoso que acabó enchironado por escribir versos románticos a una concubina del califa Al-Mahdi. La madre que os parió. Importantísima fue la recopilación de historias de ficción persas, que daría lugar a las 1001 noches. Aladino sale de estos cuentos, o Alí Baba y los 40 ladrones. Pero no todo fue tan bonito. Con el auge del comercio, la esclavitud se intensificó la hostia. Los abasíes se forraron a base de joder a muchas poblaciones tribales africanas e iranias. Las élites vivían aisladas del mundo, entre caros refinamientos y arenes al estilo sasánida con muchas mujeres, cuando el Corán decía que con 4 ya tenías de sobra. Vamos, que se estaban alejando de la ley coránica. Harún al-Rashid tuvo muchas leches contra los bizantinos de la emperatriz Irene, y obligó a que le pagaran mucha pasta, aunque luego al emperador franco Carlomagno le regaló un elefante. Se dio de leches contra chiitas y herejes y logró someterlos, y comenzó a perseguir a los dhimis, fruto de una revitalización islámica del califato. Incluso ordenó asesinar a aquella poderosa familia magual irania de los barmaquíes. El califa intentó centralizarlo todo cada vez más, pero su califato empezó a resquebrajarse por todos lados. Para empezar, en el 789, Idris I se independizó en el Emirato Idrisí, en lo que ahora es Marruecos, y con capital en Fez. En el año 800, Ibrahim I hizo lo mismo en el Emirato Aghlabi de Ifriqiya, lo que viene a ser Túnez. La idea del mismo califa al-Rashid era dividir el califato en dos para que sus dos hijos se lo repartieran a su muerte, pero pasa lo de siempre, que acaban los hijos dándose de hostias entre ellos. Muhammad al-Amin envió al ejército califal a Jorasán para joder a su hermano Abdalá al-Mamun en el 811, y así empezó la cuarta fitna. Al-Mamun envió al general Tahir ibn al-Husayn a conquistar Bagdad, y tras años cercando la ciudad, y con el califa al-Amin desesperado dando armas a los pobres y a los presos, lograron acabar con él, y al-Mamun llegó al poder del califato en el 813. Pero la lió bastante cuando decidió vivir en Merv, en el Jorasán, y nombrar heredero a un chiita, al-Rida. Lo cierto es que muchos árabes se habían vuelto un poco más orientales, más persas, y todo esto hizo que muchos nobles abásidas se volvieran en su contra. En resumen, que la cuarta fitna continuó y al final al-Mamun decidió instalarse en Bagdad y echar a los iranios y tener paz por fin. Pero luego se hizo mutazilista y empezó a decir que el Corán tampoco era tan sagrado y cosas así, y se volvió a liar. Y fue en estos años cuando los musulmanes inventaron la Inquisición. Bueno, ellos lo llamaban la Migna, y servía para erradicar a los herejes Ahle Hadith, que promovían las viejas tradiciones y solo consideraban como las fuentes de autoridad religiosas el Corán y los hadices. Basados en estos, ya en el siglo XIX surgiría el salafismo, que es como la rama más radical y ultraconservadora del Islam suní, y de aquí saldría el yihadismo y todo eso. Además, el califa intentaba defenderse de los ulema, unos eruditos legales del Islam, una especie de guardianes de la fe, que buscaba controlar el poder teológico del califa y consideraba a Mahoma como ejemplo normativo único. Y para empeorar la situación, ¿recordáis al general Tahir ibn al-Husayn? Bien, pues en el 821 independizó el Jorasán en el Emirato Tajirí. Tras la muerte de al-Mamun llegó su hermano al-Mutasim, en el 833, quien era gobernador de Egipto y tenía un ejército muy poderoso y fiel compuesto por esclavos turcos comprados en Samarcanda, los llamados mamluks o mamelucos. Los turcos eran tribus que venían de Asia Central, aún no estaban en Turquía. Más tarde serán importantes, porque estos turcos empezarían a ganar poder en la administración. En este momento ayudaron al califa al-Mutasim a sofocar las grandes rebeliones que había por todo el reino.
decidió seguir expandiendo la doctrina mutazilista y en el 836 trasladó la capital a Samarra, a varios kilómetros de Bagdad, lejos de las intrigas y movidas. De allí destaca el lujoso palacio abásida y también la gran mezquita, famosa por este minaret en espiral al estilo mesopotámico. Sin embargo, el califa al-Mutawakkil I tuvo que claudicar ante los ulema. Ellos harían a partir de ahora las normas, y volvió el sunismo ortodoxo al califato, y la mística filosófica de los Ahle Hadith se impuso. Una cosa que hizo al-Mutawakkil I fue llevarse al 10º imán chiita de Medina a Samarra, en plan bajo arresto domiciliario, y la aisló de los suyos por completo. Si lo recordáis, el líder religioso de los chiitas duodecimanos eran más estos imanes, descendientes directos de Mahoma, que el propio califa. Cuando murió el imán número 11, se dijo que había tenido un hijo, el último descendiente de Mahoma, y se había tenido que esconder para salvarse. A partir de ahí, los chiitas hablan de un imán oculto que volverá como un mesías, el llamado Mahdi, y traerá una era de justicia. Al-Mutawakkil I también conspiró contra sus privilegiadas tropas turcas y lo asesinaron en el 861. Y tras esto llegó una época llamada la anarquía de Samarra, con una quinta fitna entre dos califas que querían el poder y revueltas por todo el califato. Justo ese mismo año, Yaqub al-Safar, un persa pobre que no sabía árabe y que había formado una milicia guerrillera, se levantó en Sistán y creó el Emirato Safárida. Derrotó a los tajiríes y empezó a molestar al califato. Otros que se independizaron fueron los egipcios. El gobernador turco de aquella provincia, Ahmad ibn Tulun, creó el sultanato tuluní de Egipto en el año 868, aunque no duró mucho, pero le dio tiempo a construir una gran mezquita en Fustat, en lo que hoy es el Cairo, la capital. El término sultán era como un jefe militar turco que controlaba un territorio, y luego derivó en algo más parecido a emir o rey. A partir del 870, el califato abasí vivió una pequeña recuperación con el califa al-Mutamid, aunque el que en realidad gobernaba en las sombras era su hermano al-Muwafaq. Pero la estabilidad no duró casi nada. Destaca la revuelta de los Zani o Zang, esclavos negros sudaneses que vivían en condiciones muy lamentables por lo que ahora es Kuwait. Su líder, un predicador llamado Ali ibn Muhammad, era como Espartaco y llegó a destruir la ciudad de Basora en el 871. Tras 24 años de guerra, estos esclavos acabaron masacrados por los abasíes. Luego habría que hablar de los samánidas, una dinastía de origen persa que se levantó hacia el año 900 y conquistó a los safáridas creando el Emirato Samaní. Gobernaron el Turquestán durante cerca de un siglo, con ciudades como Bujará, Samarcanda o Nishapur, y fomentaron un renacimiento de la cultura persa sobre la árabe. En el 909, los fatimíes conquistaron gran parte del Magreb, incluyendo el Emirato Aghlabide y Friquilla, y proclamaron el califato fatimí, de orientación chiita ismailí. Se llaman fatimíes porque se creían herederos de Fátima, la hija de Mahoma. Su primer califa fue Ubaid Alá y su capital fue Kairuán. Otro que se autoproclamó califa fue el emir Abderramán III en el 929 con el Califato de Córdoba, porque fue en esta ciudad hispana donde se estableció la capital. Finalmente, en el 935, el Egipto controlado por los abásidas volvió a cambiar de manos y se estableció el Emirato Íxida. Y finalmente hay que hablar de los kármatas del sur de Irak, que dirigidos por Hamdan Karmat pedían más igualdad y reformas religiosas. Uno de los líderes guerrilleros kármatas llegó hasta la Meca en el 930 y robó la piedra negra de la Kaaba, la piedra sagrada. Los abasíes se cabrearon la hostia y aún así tardaron 20 putos años en recuperarla y volver a dejarla en la Kaaba. Para el colmo, durante estos años, las grandes ciudades, que estaban superpobladas, acabaron llenas de millares de muertos debido a epidemias de peste y tifus. Finalmente, entre todo este caos, Bagdad cayó en manos de generales turcos que usaron a los califas como títeres, y ya en el 945, Ahmad ibn Buya o Muiz al-Dabla, un chiita persa de las costas del mar Caspio, conquistó la capital con un poderoso ejército. Permitió a los abásidas seguir siendo califas, en plan figuras meramente religiosas, pero ahora el control político estaría regido por este Emirato búyida. En el vídeo anterior conocimos la edad de oro del Islam, con los califatos Omeya y Abasí. Fue una época de gran difusión de la religión de Alá y se levantó un enorme imperio. Sin embargo, cientos de conflictos entre diferentes facciones irían fraccionándolo. Hacia el 930, un tipo llamado Ahmed ibn Buya vivía en la zona del Dailam. Era pescador, pero decidió enrolarse junto a sus hermanos en el ejército de la nobleza local. Aprendieron mucho y decidieron hacerse guerrilleros autónomos. Reclutaron a unos cuantos mataos y como la
anarquía entre abasíes y samaníes era tan brutal, estos pudieron cruzar todo Irán hasta llegar a la región de Fars y establecer allí el pequeño Emirato Búyida. Tras años de luchas, en el 945 lograron tomar Bagdad y derribar al califato abasí. Aunque estos búyidas eran chiitas, mantuvieron la figura del califa, que siguió en manos de la familia abasí, que era sunita, pero pasó a ser un cargo meramente simbólico. Mientras tanto, los chiitas fatimíes se habían apoderado del Magreb y los samánidas, persas sunitas, controlaban lo que ahora es el este de Persia, Afganistán y Pakistán. En este contexto, vamos a conocer qué ocurrió en el mundo islámico desde el año 950 hasta más o menos el 1500 y el final de la Edad Media. El Emirato Búyida duraría en torno a un siglo. Ahmad ibn Buya recibió el título de Muiz al-Daula, o glorificador del Estado, y organizó su nuevo reino como una confederación familiar hereditaria. Sus hermanos se repartieron el vasto territorio como emires, y Ahmad ibn Buya se intituló como Amir al-Umara, o emir de emires, pero no fueron tiempos tranquilos. Chiitas y sunitas se daban de leches por todos lados, y los buyíes trataron de poner orden haciendo de árbitros. De hecho, para no cabrear a ninguno de los dos bandos, los búyidas solían poner en altos cargos a cristianos o judíos antes que a musulmanes. Entre sus enemigos, aparte de los samánidas, encontramos a los emiratos de Alepo y Mosul, fundados por los hamdánidas, antiguos oficiales abasíes de tendencia chiita, y luego también estaban los soldados turcos asentados por todo el territorio. Al igual que los samánidas, estos búyidas eran amantes de la cultura antigua persa, y durante su gobierno revivieron muchos símbolos y prácticas de la dinastía sasánida, e incluso volvieron a usar el título de Shahanshah, literalmente rey de reyes. En el 969, el Emirato Íxida, que gobernaba Egipto y partes de Arabia y Siria, fue conquistado por el califato fatimí. Estos eran musulmanes chiitas de la rama ismailí y esperaban la llegada del Mesías Mahdi, descendiente directo de Alí y de su esposa Fátima, quien traería una era de igualdad y justicia. Habían estado a punto de extinguirse por un revolucionario llamado Abu Yazid, que iba a lomos de un mulo blanco y comandaba tribus enormes de bereberes. En el 947 acabaron con él y le apodaron el Anticristo. ¡El diablo anda suelto! En fin, con la conquista de Egipto, los fatimíes pusieron como capital a Fustat, que pasó a llamarse El Cairo, una ciudad situada en el delta del río Nilo y al ladito de las pirámides de Giza. Las vistas desde luego eran la leche. La ciudad se convirtió en un punto de encuentro para el arte y el conocimiento. Floreció la falsafa, o filosofía islámica, y se fundó la madrasa, o escuela islámica, de Al-Azhar, que por el nombre parece que va a ser de trucos de magia, pero no. También se construyó una mezquita con el mismo nombre, que es de las más importantes de los fatimíes. El problema aquí es que la mayoría de la población egipcia era sunita, y hubo también bastantes revueltas contra los chiitas que ahora gobernaban, a lo que habría que unir el contraste social entre la clase dirigente que vivía en la opulencia y las clases bajas, que solían padecer hambrunas y epidemias. Aun con todos sus problemas, el Egipto fatimí se convirtió en un gran centro del comercio mediterráneo, con puertos como Alejandría y Damieta, y hubo mucho contacto con comerciantes italianos y tolerancia hacia el cristianismo y el judaísmo. Con lo que más comerciaban era con esclavos negros y con el oro extraído de las minas sudanesas, que conseguían gracias al comercio transsahariano, y también con lino, algodón, aceite, jabón, cera, tintes, pimienta o cinamonio. También hubo mucho comercio con la India, vía Mar Rojo, y muchos misioneros fatimíes empezaron a predicar en Yemen, y allí se creó la dinastía del sultanato de los Sulayhíes. Volvemos a Oriente Medio. En el Emirato Samánida destaca un personaje singular, el filósofo y médico Ibn Sina, conocido en Occidente como Avicena. Si habéis visto la película del médico, la trama va un poco de su vida. No es una biografía suya, pero sale y cura gente, así que guay. Fue muy fan de la filosofía de Aristóteles y se cuenta que a los 17 años salvó la vida del emir Nuh II en Bujará y se convirtió en médico de la corte y consejero en temas científicos de gran importancia para el reino. La ventosidad sale a una velocidad de unos 3 metros por minuto y tiene un alcance como de unos 5 metros. O sea que cuidado a la redonda, 5 metros a la redonda te pueden detectar. Pero el Emirato Samánida pasaba por malos momentos. Al igual que abasíes y búyidas, ellos también usaban turcos como soldados, los mamelucos. Hacia el año 1004, uno de estos, Mahmud de Ghazni, tomó el control del emirato y creó el sultanato gaznávida. Mahmud puso la capital en Ghazni, en Afganistán, se volvió un sunita devoto y hasta pidió ser reconocido por el califa abásida. De esta época destaca el poeta persa Ferdowsi, universalmente conocido por su epopeya Sanama, que narra la historia de Persia desde sus orígenes hasta la conquista musulmana. Durante el intercambio de hostias
dinastías, Avicena se trasladó a Hamadán, en la Persia de los búyidas, y allí fue nombrado ministro por el emir búyida de ese territorio, Samsa-Daula. El hijo de este le odiaba, así que le encarceló y Avicena huyó disfrazado a una ciudad al sur, Isfahán, y acabó sirviendo en el palacio del emir de allí, Alá Daula Muhammad, que es el que aparece en la peli. Avicena tenía incluso una madrasa para él solo, donde daba clases de medicina. Fue allí donde escribió su gran obra, el Canon de Medicina, una recopilación de todos los conocimientos médicos y farmacéuticos de la época. Paradójicamente, en 1037 tuvo una cagalera de la hostia, se automedicó y se fue para el otro barrio. La cagada es importante. Hacia el año 1000, en el califato fatimí gobernaba Al-Hakim. De este señor es famosa la mezquita de Al-Hakim, en el Cairo, uno de los mejores ejemplos de arquitectura fatimí. Aún así, Al-Hakim estaba algo de la olla. Ordenó masacrar a cristianos y judíos y también a musulmanes sunitas. Incluso ordenó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. También hizo matanzas de perros, supuestamente para evitar más epidemias, y prohibió cerrar los mercados por la noche para poder salir de juerga. Un buen día el califa salió a dar un paseo y desapareció. Seguramente lo asesinaran, pero hubo gente que se pensó que Al-Hakim era la encarnación de Dios y que estaba en estado oculto, como cuando te agachas junto a una sombra en Splinter Cell, y a estos grupos se los llamó drusos. También al estar tan centrados en Egipto, los fatimíes perdieron el ojo a lo que pasaba en el Magreb, y los hamaditas se independizaron en el Emirato Hamadita, en el año 1014. Otros que hicieron lo mismo fueron los ziríes, hacia el 1048, una familia poderosa de bereberes que se rebeló contra los fatimíes al hacerse sunitas. Y luego estaban los almorávides, tribus bereberes del Sáhara que fueron islamizadas por predicadores. Acabaron convirtiéndose en suníes muy puritanos, y conquistaron Marruecos, y después lograrían ocupar al-Ándalus y sus primeros reinos de taifas, que surgieron en 1031 tras la caída del califato de Córdoba. Hacia el 1030 los gaznávidas empezaron a presionar a los búyidas. Parecía que se los iban a comer, pero de pronto aparecieron unos turcos nuevos conocidos como los selyúcidas. Ya dije que en la zona del Turquestán, lo que ahora es Kazajistán y demás, una zona de estepas, vivían los pueblos túrquicos, pastores nómadas con estructuras tribales y que practicaban el chamanismo. Son famosos los karajánidas, una dinastía de estos túrquicos que habitó esta zona durante 400 años. Un linaje tribal dentro de estos karajánidas se hizo bastante famoso, uno dirigido por un tal Selyuk, que se había convertido al Islam en torno al año 1000. En el 1040, dirigidos por Togrul Beg y su hermano Chagri Beg, los selyúcidas se expandieron por el territorio gaznávida gracias a su victoria en la batalla de Dandanakan, y en el 1055 conquistaron a los búyidas y les hicieron desaparecer. Al igual que los anteriores, tras tomar Bagdad también dejaron a los abásidas como califas títeres. Así comenzó el sultanato selyúcida. El segundo sultán selyúcida, Alp Arslan, se dedicó a conquistar más territorio a partir del 1070, como el Emirato de Mosul, y tras la batalla de Manzikert de 1071, los selyúcidas lograron arrebatar un pedazo gordo de Anatolia al Imperio Bizantino, y hasta lograron capturar al emperador romano IV, un duro golpe para los bizantinos. Más tarde, este territorio anatolino se haría independiente en el 1092, con el nombre del Sultanato de Rum, de Roma, llamado así porque los muy flipados pretendían imitar al Imperio Romano de Oriente. Y luego estaría el pequeño reino de Cilicia, creado por armenios cristianos que huían de las conquistas turcas. Durante el reinado del sultán selyúcida Malik Shah I, arrebataron Siria y el Hiyaz a los fatimíes. Su gobierno estuvo dominado por el visir persa Nizam al-Mulk, autor del libro del gobierno. Este tipo favoreció la creación de madrasas para el estudio del Islam, siendo la más famosa de Bagdad la madraza de Nizamiyya. Los ulemas se dedicaban a viajar por las diferentes madrasas para estudiar y enseñar la ley sharia, y eso generó bastante unidad en el mundo musulmán a pesar de la fragmentación del territorio. Pero como siempre pasa, empezaron a surgir rivalidades familiares, y el hermano de Malik Shah, Tutus, se apoderó de Damasco y fue él quien terminó de construir la ciudadela de esa ciudad. A su muerte en 1095, dividió el reino entre sus dos hijos, Damasco para uno, Alepo para otro. Y para complicar aún más las cosas, toda la parte del Jorasán se independizó en el sultanato jorezmita, o imperio corasmio. Estos jorezmitas eran turcos mamelucos de orientación suní. En esos años habría que hablar de un ulema de Bagdad llamado Muhammad al-Ghazali, que tuvo una crisis de fe bastante gorda y tuvo que irse a Jerusalén a meditar con maestros sufíes, que eran como musulmanes místicos. Y años después volvió con la fe renovada y escribió El renacer de la ciencia religiosa, una de las obras más famosas del Islam. En él se decía que la filosofía y teología no servían a la gente para conocer a Dios, pero la oración y los rituales sí. La forma de comer, de lavarse, de dormir, de orar, todo eso servía para alcanzar el Islam interior. Los ulema nunca habían visto bien el sufismo hasta que este tipo le dio fama y ciertos aspectos se incorporaron a la vida musulmana.
Volvamos con los fatimíes. Durante el reinado del califa al-Mustansir, concretamente hacia el año 1062, la cosa se puso jodida. El ejército fatimí estaba compuesto por esclavos bereberes, negros sudaneses y turcos traídos de Asia Central, los mamelucos. Se repite más que un kebab. Mucha de esta gente fue ganando bastante poder. El caso es que ese año diferentes facciones militares comenzaron a darse de leches entre ellas, y los sudaneses lograron controlar el norte del delta, los bereberes la zona media y los turcos el Cairo. Debido a malas cosechas, el califa no les pagó y saquearon la ciudad y asaltaron el palacio califal en 1067. La situación acabó en una anarquía que duró varios años, hecho que aprovecharon los selyúcidas para robarles mucho territorio, y la situación no volvió a calmarse hasta que el gobernador de Acre, un armenio llamado Badir al-Yamali, controló la situación y fue nombrado visir con poderes casi absolutos. En 1094 murió el califa y tenía que sucederlo su hijo Nizar, pero al-Afdal, el hijo del visir ultrapoderoso este, hizo que nombraran a otro hijo del califa, al-Mustali, que estaba casado con la hermana de Afdal. En este contexto, un joven persa empezó a estudiar en el Cairo. Ese era Hassan ibn Sabah, pero aquel ambiente no le gustó y se volvió a su querida Persia. Hay mucha leyenda al respecto, pero se dice que el tío se volvió un asceta y se instaló en la fortaleza del Alamut con sus amigotes. Ellos apoyaban el nombramiento de Nizar y al ser asesinado se rebelaron contra los fatimíes, de ahí que se les llamara nizaríes. También fueron conocidos como los Hasasim, porque se decía que tomaban hachís para colocarse un poco y marcarse asesinatos guapos, aunque aquello significara su propia muerte. Puede ser que eso fuera un poco leyenda negra creada por los ulema, no se sabe bien, pero sí es cierto que la palabra asesino viene de este término, y por supuesto la saga Assassin's Creed habla de esta gente, aunque se flipan demasiado. ¡Parkour! ¡Venga, venga! ¡Parkour! Una vez llegados a este punto hay que hablar de las cruzadas. Voy a ir muy rápido, pero si queréis conocer las cruzadas en detalle, os dejo los vídeos correspondientes en un enlace arriba. La primera cruzada comenzó en 1096, y aprovechando la división de los selyúcidas, los cristianos lograron fundar 4 estados cruzados en Tierra Santa: el condado de Edesa, el principado de Antioquía, el reino de Jerusalén y después el condado de Trípoli. Ante esto, los reyezuelos selyúcidas no se unieron, siguieron divididos y luchando entre ellos. Incluso en ocasiones se aliaron con tropas cristianas para combatir contra otros selyúcidas. Para el colmo, los asesinos nizaríes habían declarado la guerra a los sunitas y asesinaban a personajes importantes. También mucha población local musulmana se oponía a los turcos y se formaron milicias urbanas, los Agdat. Finalmente habría que hablar de los atabegs, un cargo creado por los turcos que era como un tutor militar que protegía a un príncipe heredero menor de edad. Muchos de estos atabegs se hicieron con un poder tremendo, lo que generó aún más conflictos internos. Hacia 1128 tenemos a varios de estos atabegs gobernando en Mosul, Alepo y Damasco. El de Mosul era Imad al-Din Zengi y conquistó Alepo, y después en 1144 conquistó el condado de Edesa a los cruzados, lo que desencadenó la segunda cruzada. Su hijo Nur al-Din se alió con Damasco contra los cruzados y tras varias victorias en 1154 hizo a los damasquinos vasallos. Aquí cobran importancia los kurdos, una etnia nómada que vivía entre las actuales Turquía, Siria, Irán e Irak, y actualmente allí siguen. Los selyúcidas usaron a muchos de estos como soldados, y uno de estos fue Salah al-Din ibn Ayyub, mejor conocido como Saladino. Su padre le cayó bien a Nur al-Din y le hizo gobernador de la ciudad de Tikrit, en Irak, y su tío Sirku fue comandante del ejército de Siria y atabeg de Damasco y Alepo. Por el 1160, el califato fatimí tenía mogollón de luchas internas, y el califa de allí, Al-Adid, pidió sopitas a Nur al-Din para que pusiera orden. Este envió a Sirku y tras muchas batallas logró tomar el control de Egipto y acabó de visir, pero murió y el gobierno de aquel lugar pasó a su sobrino Saladino. Este sunita convencido decidió en 1171 destruir el califato fatimí chiita para imponer la obediencia nominal a los califas abasíes de Bagdad, aunque estuvieran lejos. Se suponía que Saladino ahora era vasallo de Nur al-Din, señor de Mosul, pero Saladino le declaró la guerra y fue a enfrentarse a él. Inesperadamente, en 1174, Nur al-Din la palmó. No se sabe si lo envenenaron o qué, pero gracias a ello, Saladino se hizo con el control de todo con su sultanato ayubí, convirtiéndose en el gobernante más poderoso de Oriente Próximo. Su siguiente objetivo fue ir a por los reinos cruzados y obtuvo una gran victoria en la batalla de los Cuernos de Hattin de 1187, en la que derrotó al ejército cruzado de Huy de Lusignan, el rey de Jerusalén. Este hecho, relatado en la película El Reino de los Cielos, precipitó la caída de Jerusalén de nuevo en manos musulmanas. Esto hizo que varios reyes europeos, Felipe Augusto de Francia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y el pobre Federico Barbarroja del Sacro Imperio, enviaran la tercera cruzada, que solo consiguió la toma de Acre y la toma de Jaffa. Luego, en la zona
zona de Marruecos, dominada por los almorávides, empezó a surgir un movimiento tribal aún más fundamentalista, dirigido por Ibn Tumart, los almohades. Prohibían los lujos, el vino, la música y la representación antropomórfica de Alá. Aprovechando la división de los almorávides con unos nuevos reinos de taifas, estos almohades lograron hacerse con el control de Al-Ándalus. De esta época destaca Averroes, un filósofo y médico andalusí que fue desterrado por los almohades y sus obras fueron quemadas, aunque sobrevivieron copias en hebreo y latín. Los almohades estuvieron un siglo a tope, pero en 1212 comenzó su declive gracias a la victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa. Tras eso, sus dominios empezaron a fragmentarse en diferentes reinos, siendo el más famoso el reino nazarí de Granada. Otros fueron los benimerines, bereberes que formaron un sultanato en Marruecos que llegaría a controlar partes de Cádiz. Y luego también estarían los sultanatos de Tremecén y de los Hafsidas. Por el 1150, desde la región de Gur en Afganistán, surgió el sultanato gúrida. Eran unos budistas que se convirtieron al islam sunita y formaron parte durante mucho tiempo del sultanato gaznávida. Fue un reino muy breve, cuya máxima figura fue el rey Muhammad de Gur, quien acabó con los gaznávidas en 1186 y conquistó un gran territorio que abarcaba también el norte de la India. Tras su muerte, un esclavo turco suyo llamado Kutubuddin Aybak recibió el gobierno de las provincias indias del sultanato. Sin embargo, Aybak decidió independizarse de los gúridas y creó el sultanato de Delhi en la India. Pero eso es otra historia y ya la veremos cuando toque. En esos años, los califas abasíes lograron formar un ejército capaz de enfrentarse a los selyúcidas y fueron capaces de cargárselos hacia el año 1194. De aquí destaca el reinado del califa al-Nasir, que pudo reorganizar el caótico estado, pero poco después llegaron los corasmios y redujeron sus dominios al sur de Mesopotamia solamente. Saladino fue un gran líder y logró protegerse muy bien de los cruzados. Con ese objetivo construyó en el Cairo la Gran Ciudadela, un gran recinto amurallado al estilo de otras ciudades de Oriente Próximo. Posteriormente fue restaurada por los otomanos, y esa mezquita que podemos ver allí es la del sultán Muhammad Ali, y es del siglo XIX. Saladino sobrevivió a muchos intentos de asesinato por parte de los nizaríes, pero en 1193 le llegó la muerte, y los siguientes sultanes ayubíes acabaron más preocupados en ampliar sus dominios que en fortalecer sus posiciones y en crear un reino estable. Y los cristianos lo sabían, y enviaron hasta 4 cruzadas más, cada cual más desastre que la anterior. Bueno, la sexta cruzada no fue mal, ya que el emperador Federico II llegó a un acuerdo con el ayubí Al-Kamil para que le devolviera Jerusalén de forma pacífica en 1229. Sin embargo, en 1244, musulmanes corasmios que venían del este se aliaron con los ayubíes de Al-Salí y juntos lograron reconquistar Jerusalén. ¡A la mierda, hombre! Además, este sultán creó un poderoso ejército de esclavos turcos que, tras la séptima cruzada, en la que el rey San Luis de Francia conquistó Damieta, aprovecharon para tomar el control del sultanato. El sultán ayubí Turan Shah fue asesinado durante un banquete por el oficial mameluco Baibars, y la madrastra del sultán, Sayar al-Dur, ocupó el trono, pero llegaron estos soldados mamelucos y se la cargaron. Tras eso, expulsaron a los cruzados de Damieta y el mameluco Aybak constituyó el sultanato mameluco de Egipto en el año 1250. Pero entonces, en este escenario, irrumpieron unos guerreros loquísimos e imparables que iban a cambiar todo el panorama político: los mongoles. Esta parte de los mongoles la voy a pasar rápido porque en los próximos meses hablaré bastante en detalle sobre ellos. Lo que tenemos que saber es que estaban muy locos y les gustaba destruirlo todo. Genghis Khan empezó tomando el norte de China en 1218. En los siguientes años fueron a por los corasmios y sus poblaciones fueron masacradas y hechas esclavas. En 1227 murió Genghis, pero la fiesta continuó con su hijo Godei. En 1237 Rusia fue invadida por Batu Khan, nieto de Genghis, y allí se conformó la Horda de Oro. En 1243 los mongoles avanzaron hasta Asia Menor y conquistaron el último bastión de los selyúcidas, el sultanato de Rum, que pasó a ser vasallo. En 1256 asaltaron la fortaleza de Alamut, de los asesinos nizaríes, y acabaron con ellos. El califato abasí pudo resistir hasta el año 1258, cuando Bagdad fue tomada y arrasada por los mongoles dirigidos por Hulagu, otro nieto de Genghis. Todo fue incendiado, incluyendo su increíble biblioteca, destruyendo con ello valiosísimos
numerosísimas obras. Mataron como a 100.000 personas, incluyendo al propio califa al-Mustasim, aunque su tío pudo huir al Egipto mameluco y allí sería nombrado califa de forma nominal, es decir, que tenemos abasíes para rato. Muchos historiadores dicen que las pérdidas materiales y humanas que causaron Gengis y sus colegas fueron irreparables y que aún hoy día Oriente Medio todavía no ha levantado la cabeza por ello. Desde luego la gente de la época pensaba que estaba viviendo un auténtico apocalipsis. Este es el infierno. No, contra esto no se puede. Los únicos que pudieron detener el avance mongol fueron los mamelucos del sultán Qutuz, quienes obtuvieron una gran victoria en la batalla de Ain Jalut de 1260, cuyas tropas eran dirigidas por el mameluco Baibars. Tras este hecho, el imperio mongol se dividió y en Mesopotamia y Persia se constituyó el Ilkhanato, independiente pero sometido a la autoridad nominal del Gran Khan. El Ilkhan Hulagu se dedicó a la matanza de musulmanes, aunque parece que respetó un poco más a cristianos nestorianos y a los budistas, e incluso se dio más autonomía a la mujer. Hulagu también patrocinó la construcción de cosas, como el observatorio astronómico de Maraghe, en Persia, pero eso cambió hacia el año 1290, cuando su bisnieto Ghazan se convirtió en la religión de Alá. Baibars, el poderoso oficial mameluco, se cargó a Qutuz y se autoproclamó nuevo sultán. Fue un personaje muy célebre, pues logró llevarse bien con los bizantinos y con la Horda de Oro, en contra por supuesto del Ilkhanato. Otro sultán importante fue An-Nasir Muhammad, quien tomó los últimos reductos de los cruzados, Trípoli y Acre. Para el año 1291 ya no quedaba nada de presencia cruzada en la zona. Su padre, Qalawun, construyó el famoso complejo de Qalawun, y su hijo no se quiso quedar atrás, y gracias a su mecenazgo, levantó una gran mezquita que lleva su nombre, situada dentro de la ciudadela de Saladino. Destacan sus minaretes y los mosaicos de su interior. También se construyó el bazar o mercadillo de Han al-Jalili, conformado por pequeñas callejuelas. Y finalmente está la mezquita de Amir al-Maridani, con su famoso minarete octogonal y con un domo en el piso superior. Fuera del Cairo habría que añadir la gran mezquita de Mansouri en Trípoli, en el Líbano, y la gran mezquita omarí de Gaza, que antiguamente fue una iglesia cristiana. Y lo mismo pasa con el sultán An-Nasir Hassan, a quien le debemos la construcción de la mezquita madrasa de Hassan. En esta foto es la de la derecha, la de la cúpula que parece un huevo. A la izquierda está la mezquita de Al-Rifai, pero es otomana, es de 1900 o por ahí. La construcción iba a tener 4 minaretes, pero se construyeron 3 y encima uno de ellos, según se cuenta, se desplomó y mató a 300 personas. Profesional. Muy profesional. Año 1300. Anatolia se fragmentó en diversos mini reinos. Uno de ellos sería el reino de los otomanos. Estos tíos se volverían ultrapoderosos, pero ya hablaré de ellos más adelante, cuando empiece con la Edad Moderna. El Ilkhanato también se desintegró hacia el año 1336, debido a las luchas faccionalistas entre esta gente. De ahí salieron reinecillos como los Chupánidas, los Yalayéridas, los Muzafáridas o los Cártidas de Herat. Hacia 1370, en la zona de la Transoxiana, dentro del territorio de los mongoles Chagatai, estaba Tamerlán, o Timur el Cojo, o Timur el Cruel, porque masacrar le ponía cachondo. Fue un jefe tribal de la Transoxiana que logró expandirse la hostia. Esto fue conocido como el Imperio Timúrida y para 1390 se hicieron con el control de todo Oriente Medio, incluyendo el Sultanato de Delhi de la India, donde también asesinó a muchísima gente. Instaló su capital en Samarcanda y en esos años se construyó la primera de las 3 madrasas que forman la famosa plaza de Registán. Pero quizás la construcción más famosa de aquel tiempo fuera la mezquita de Bibi Hanim, con 2 fachadas con varios iguanes monumentales y una enorme cúpula sobre uno de ellos. Mientras tanto, los otomanos lograban cruzar a Europa, a la zona de los Balcanes, y tras muchas batallas redujeron al Imperio Bizantino a una mierdecita. Hacia el año 1400 se instaló definitivamente en el poder del Sultanato Mameluco de Egipto la dinastía de los Burji, que era peña inculta y muy sanguinaria. Podríamos destacar al sultán Barzbai, que prohibió la importación de especias por el Mediterráneo solo para quedarse él con el monopolio y venderlas súper caras. De ahí que los europeos se lanzaran a buscar nuevas rutas comerciales que no pasaran por territorio mongol ni musulmán. En 1405 murió Tamerlán. El tío solo sabía conquistar y no había organizado ningún estado ni nada, así que todo su imperio cayó en la anarquía y se fragmentó con Kara-Koyunlu, o turcomanos de ovejas negras. Medio siglo después se convirtió en Ak-Koyunlu, o turcomanos de ovejas blancas. En 1453 los otomanos conquistaron la ciudad de Constantinopla destruyendo el Imperio Bizantino, hecho que marca el final de la Edad Media y el comienzo de la moderna.
El sultanato mameluco tuvo una nueva época de prosperidad durante el reinado de Qaitbay, y fue él quien levantó la fortaleza de Qaitbay, en Alejandría, donde antiguamente estaba el famoso faro. En el Cairo destaca un caravasar o huacala, que viene a ser un motel para comerciantes caravaneros. También financió una fuente en Jerusalén, así como la madrasa de Al-Asrafiyya. Finalmente destaca su complejo funerario en el Cairo. Sin embargo, a su muerte, la peste mató a mazo de la población de Egipto y empezó el final de los mamelucos. Tras el reinado más o menos decente del sultán Kansu al-Gauri, en el cual se construyó la mezquita de Qanibay, el sultán otomano Selim I entró en Egipto en 1517 y lo conquistó todo tras la batalla de Ridanilla. El sultán Tumán Bay II fue asesinado por los turcos, y el califa Basí al-Mutawakkil III traspasó el título califal a Selim I. Aquí ya se acabaron los abasíes. Aprovechando las guerras intestinas de los mongoles, un persa llamado Ismail I se hizo con el control de la zona y fundó la Persia safávida en el año 1500. En la batalla de Sarur tuvo una gran victoria contra Koyunlu, y los mongoles se replegaron y acabaron volviendo a su vida nómada y se convirtieron al budismo en masa. En resumen, para 1527 el mundo musulmán se podría resumir en el imperio mogol de la India, que eran básicamente timúridas, la Persia safávida en Oriente Medio, los turcos otomanos controlando Oriente Próximo, Egipto y los Balcanes, y luego otros estados random en el norte de África, como el sultanato Ouattásida de Marruecos o reino de Fez, sucesores de los benimerines. También estaban el reino ziyánida de Tremecén y el emirato hafsida de Túnez. Pero de todo esto hablaré en el futuro. Si quieres ver cómo resumo toda la historia de la humanidad de principio a fin, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Aquí te dejo el nuevo libro que he publicado y otros vídeos del canal que podrían gustarte. Nos vemos en el próximo vídeo.